A ver, imaginemos un escenario por un segundo. Un empleado de una fábrica llega a su turno para operar maquinaria pesada, pero resulta que acaba de tomarse 3 cervezas. Lo despedirían en el acto, ¿verdad? Bueno, sí, sin duda. Sería despido inmediato. Claro, la justificación es obvia. Sus reflejos, digamos, están disminuidos, su juicio está nublado, y representa un peligro letal para sí mismo y para el resto del equipo. Pero ¿qué pasa si ese mismo empleado llega a operar esa maquinaria tras haber dormido, no sé, solo 3 horas? O sea, 3 horas porque estuvo contestando correos de la empresa hasta la madrugada, supongo. Exacto. La ciencia moderna nos dice que el nivel de deterioro cognitivo, o sea, el peligro físico, es prácticamente el mismo. Sin embargo, culturalmente solemos aplaudir al segundo por su gran compromiso. Es una disonancia brutal. Y es que hemos pasado, no sé, 100 años perfeccionando la seguridad industrial visible, ¿sabes? Ajá. Entras a un espacio físico y ves líneas amarillas, zonas restringidas, cascos, gafas de protección. Todo es muy binario y categorizable, Peligro físico o seguridad física. muy blanco y negro. Exactamente. Pero cuando entramos en la realidad del trabajo moderno, especialmente en el trabajo del conocimiento, esos peligros se vuelven completamente invisibles. Totalmente invisibles. El estrés crónico, la fatiga extrema o la sobrecarga cognitiva no vienen con una señal de advertencia de color neón. Y de eso exactamente trata nuestra misión en el análisis a fondo de hoy. Para quienes nos acompañan, vamos a explorar las aguas turbias de estos riesgos invisibles. Nos vamos a sumergir en un material que de verdad es muy revelador. Sí, el documento titulado Autocuidado Preventiva SST 2026. Ese mismo. La meta hoy es desmitificar qué significa realmente el bienestar en el entorno profesional hoy en día y ver cómo las organizaciones están intentando prevenir accidentes cuando el enemigo ya no es un engranaje suelto, sino el agotamiento humano. Que es un enemigo mucho más escurridizo. Exacto. Así que, a ver, desgranemos esto. Hay un concepto que la investigación pone en el centro del escenario desde la página 1, y es la definición misma de autocuidado. Así es, y lo interesante es cómo el documento rescata esa palabra de su uso, digamos, comercial. Sí, porque hoy en día escuchas autocuidado y Piensas en bombas de baño. bombas de baño o un día de spa. Totalmente. Claro, pero el texto lo define desde un rigor casi clínico. O sea, lo plantea como una capacidad y una responsabilidad individual. Ajá. Consiste en la elección consciente y diaria de acciones que protegen el bienestar físico, mental y emocional. El objetivo es establecer hábitos que mitiguen los riesgos antes de que se conviertan en una patología clínica o peor, en un accidente de trabajo. A ver, hagamos una pausa aquí, porque esa palabra responsabilidad me hace un poco de ruido. ¿En qué sentido? Pues si decimos que el bienestar es una responsabilidad puramente individual, ¿no corremos el riesgo de que las empresas se laven las manos? Ya veo por dónde vas. Es decir, si alguien sufre de agotamiento crónico, la narrativa de la empresa podría ser, bueno, es que no tuvo suficiente autocuidado. O sea, suena a culpar al individuo por un fallo del sistema completo. Esa es una crítica muy válida, la verdad, y es como el filo de la navaja en este debate. Pero la investigación no lo plantea como una exculpación corporativa. ¿Ah, no? No, lo plantea como la base de la agencia personal. Imagina que el sistema inmunológico humano necesita de cierta nutrición básica para funcionar. O sea, nadie más puede comer por uno, ¿verdad? Claro, tiene sentido. El texto establece que hay una capa base de mantenimiento operativo que, digamos, solo el individuo puede gestionar, y disecciona esto en dimensiones muy específicas, empezando por lo físico y ergonómico. Y aquí es donde volvemos a cosas que parecen, no sé, básicas, pero que olvidamos a los 10 minutos de sentarnos. Mantener una postura correcta frente al computador, por ejemplo. Exacto. Y hay una razón biomecánica de por qué lo olvidamos tan rápido. El cerebro humano está diseñado para priorizar la carga cognitiva sobre la propiocepción. Espera, ¿la propio qué? Propiocepción. Es la conciencia de nuestro propio cuerpo en el espacio. O sea, cuando alguien está absorto resolviendo un problema complejo o redactando un informe crítico, el cerebro literalmente deja de prestar atención a la tensión en el cuello. O a la curvatura de la espalda, claro. Exactamente. Simplemente apaga esa señal para concentrarse en la pantalla.
Por eso, el material hace tantísimo hincapié en las pausas activas. Pero a ver, entiendo que estas pausas activas no son simplemente ir a la máquina de café a platicar y volver a sentarse, ¿cierto? Tienen un propósito fisiológico real. Totalmente. Rompen la carga estática. Un músculo que está contraído en una mala postura durante, no sé, horas, acumula ácido láctico y reduce el flujo sanguíneo. Y eso genera lesiones. Microlesiones, sí. Una pausa activa estira esos músculos y resetea la circulación. Y además hay un detalle vital que casi nadie menciona en las oficinas, que es relajar la vista. Oh, cierto, las pantallas. Sí, los músculos ciliares del ojo sufren espasmos cuando enfocan una pantalla a corta distancia por horas ininterrumpidas. ¡Wow! ¿Espasmos? Sí, así que mirar hacia el horizonte cada cierto tiempo no es perder el tiempo. Es, mantenimiento ocular preventivo. Es usar el equipo de protección adecuado, solo que el equipo es tu propio cuerpo. Es fascinante ver cómo el cuerpo es nuestra principal herramienta de trabajo y rara vez le damos el mantenimiento que le daríamos, no sé, a la impresora de la oficina. Es una excelente comparación, ¿sí? Pero la investigación no se detiene en lo físico. Avanza hacia un territorio mucho más resbaladizo que es la dimensión mental y emocional. Y aquí señala la necesidad imperiosa de establecer límites claros entre la vida personal y laboral. El gran reto de nuestra era. Exacto. Y cuando analizaba esta sección, no pude evitar pensar en la arquitectura de las computadoras, específicamente en el cortafuegos o firewall. Oh, es una analogía súper interesante. A ver, ¿cómo opera ese cortafuegos en la mente de un profesional moderno? Bueno, en una red informática, el cortafuegos está diseñado para proteger el servidor central. Su único trabajo es analizar cada paquete de datos que intente entrar. Y si detecta tráfico no deseado o malicioso, lo bloquea o lo rebota. Ajá, filtra la basura. Exacto. En el entorno profesional actual, donde llevamos la oficina en el bolsillo con los celulares, configurar ese firewall mental es lo que impide que un mensaje de texto, digamos, pasivo-agresivo de un cliente un domingo por la tarde penetre y destruya tu paz del fin de semana. Claro. Es una barrera de contención. Pero el dilema real para mí surge cuando el cortafuegos falla. Porque siendo honestos, la barrera nunca es hermética. Los problemas siempre se filtran. Y la investigación reconoce esa falibilidad. O sea, asume que el estrés va a cruzar la barrera eventualmente. La clave está en los protocolos de mitigación una vez que ocurre esa filtración. ¿Y qué proponen? Plantea tácticas muy directas, empezando por las respiraciones conscientes. Y ojo, esto no es esoterismo ni nada de eso. Tiene una base neurológica muy sólida. ¿Cómo funciona? La respiración profunda y diafragmática estimula el nervio vago. Esto literalmente envía una señal fisiológica al cerebro para desactivar la respuesta de lucha o huida. La que nos llena de cortisol. Esa misma. Desactiva la producción de cortisol casi de inmediato. Pero pasar de la teoría neurológica a la práctica en medio del caos de la oficina es un salto enorme. O sea, ¿qué más se puede hacer además de respirar cuando sientes que el mundo se viene abajo? El control cognitivo. El material habla mucho de priorizar tareas para reducir el caos, lo cual le devuelve al cerebro un sentido de agencia, y subraya algo que, a mi parecer, rompe con la cultura tradicional, que es solicitar ayuda cuando la carga sobrepasa los límites. Uy, sí, eso es un tema. En muchas culturas corporativas, pedir auxilio todavía se ve como debilidad. O como pura incompetencia. Exacto, pero aquí se redefine por completo. Sí, aquí se plantea como una válvula de alivio de presión. Reconocer que el sistema está sobrecargado y levantar la mano es un protocolo de seguridad indispensable para evitar un colapso mayor. Es que eso cambia la perspectiva totalmente. O sea, levantar la mano no es fracasar, es activar el sistema de emergencia. Tal cual. Ahora, incluso si alguien respira perfectamente y pone sus límites, hay un factor externo que la investigación aborda y que me pareció muy revelador. La dimensión del estilo de vida, específicamente el descanso y la alimentación. Lo fascinante aquí es que esta es la conexión directa que une la vida privada con la seguridad laboral. Un descanso reparador y una buena nutrición no son meras recomendaciones para sentirse bien los domingos. No son un lujo. Para nada, son pilares operativos para estar alerta el lunes a primera hora. Oye, espera, esto nos lleva de vuelta a nuestro trabajador del principio, el que llega exhausto tras dormir 3 horas.
Ajá. ¿Hasta qué punto la ciencia avala realmente que la falta de sueño es un riesgo industrial? O sea, ¿es tan grave? De manera contundente. Verás, la corteza prefrontal, que es el área del cerebro responsable de la toma de decisiones complejas, la evaluación de riesgos y el control de impulsos, es extremadamente sensible a la privación del sueño. ¡Wow! La investigación documenta que la fatiga reduce drásticamente los tiempos de reacción. Así que un cerebro privado de sueño que toma decisiones financieras críticas o que maneja datos sensibles es un peligro inminente. Por lo tanto, esos hábitos fuera de la oficina son en la práctica estrategias documentadas para evitar accidentes. Si sumamos todo esto, la ergonomía, las pausas activas, el cortafuegos mental que decíamos, la respiración del nervio vago y además asegurar 8 horas de sueño, parece un segundo trabajo a tiempo completo. ¿Sí? Suena muchísimo. Es abrumador para cualquier individuo. O sea, ¿cómo se supone que alguien gestione todas estas variables sin añadir todavía más estrés a su vida diaria? Y aquí es donde se pone muy interesante el documento, porque da un giro hacia el uso táctico de la tecnología. Exactamente. El punto 5 propone algo genial. Transformar la tecnología, que suele ser la fuente de la distracción y el estrés, en un escudo protector. Habla de integrar aplicaciones de bienestar directamente en la rutina laboral. Pero una aplicación no va a hacer las flexiones ni va a dormir por uno. ¿Por qué la investigación confía tanto en que las apps de salud sean efectivas en el entorno corporativo? Porque capitalizan un mecanismo psicológico muy poderoso que es la gamificación del comportamiento humano. El problema histórico con la salud preventiva es que sus métricas son invisibles. Claro, no las notas. Exacto. Nadie siente su presión arterial bajando un martes por la tarde. Lo que hacen estas herramientas es ofrecer asesoramiento sobre nutrición, sí, pero también gráficos de seguimiento y metas visuales. Las famosas barritas de progreso. Sí, ver una barra de progreso llenarse porque alcanzaste tu objetivo de pasos diarios genera un circuito de recompensa de dopamina en el cerebro. Convierte un esfuerzo que es abstracto en un logro tangible e inmediato, y eso es lo que fomenta que nos apeguemos a los hábitos saludables. Hacer visible lo invisible. Tiene mucho sentido. Pero, ¿veo una trampa aquí? A ver. Un empleado puede tener la mejor aplicación de bienestar del mercado, estar súper motivado con sus gráficos, pero si no tiene tiempo real para respirar en la oficina, la aplicación solo se va a convertir en un recordatorio constante de su propio fracaso. Uf, sí. Una notificación de culpa. Exacto. Y eso nos lleva al punto 8 del documento, el tema de la gestión del tiempo, que la investigación plantea desde un ángulo muy distinto al habitual. Esto plantea una pregunta importante y es un cambio de paradigma crucial. Históricamente, en el mundo empresarial, la formación en gestión del tiempo ha estado ligada al viejo modelo de producción industrial. ¿Te refieres a meter más horas en menos tiempo? Sí, al modelo de Taylor. La idea era simple: ¿cómo exprimimos la máxima cantidad de tareas en las mismas 8 horas? El trabajador visto como una máquina eficiente. Claro, el ideal de la hiperproductividad. Pero el enfoque actual desmantela esa visión. Formar a los equipos en la priorización y programación del trabajo no busca que, digamos, respondan 100 correos en lugar de 50. Sino, terminar esos 50 correos a las 5 de la tarde en punto para poder desconectar de verdad. Precisamente. Se trata de reducir el estrés y la fatiga de decisión. Cuando una persona no tiene claro qué es prioritario, su cerebro gasta una enorme cantidad de energía simplemente decidiendo qué hacer a continuación. Y esa incertidumbre te agota. Esa incertidumbre genera un estrés sostenido tremendo. Una buena técnica de gestión del tiempo elimina esa fricción. ¿Te lleva a un desempeño profesional exitoso? Sí, pero su objetivo final es liberar tiempo real y mental para la vida personal. Es una medida directamente preventiva contra el agotamiento. Así es. Y creo que aquí llegamos al punto de inflexión de todo este análisis, porque volvemos a mi duda del principio sobre la responsabilidad individual. Queda demostrado que un empleado puede dominar su cortafuegos mental, puede hacer pausas activas, dormir 8 horas y gestionar su tiempo como un relojero. El empleado perfecto. Exacto. Pero, ¿de qué sirve todo ese arsenal táctico si el ecosistema alrededor es, no sé, radioactivo? Si la cultura de la organización recompensa el quedarse hasta la medianoche y penaliza al que se desconecta a las 5, todo ese esfuerzo individual colapsa. Totalmente de acuerdo.
El enfoque tiene que trasladarse forzosamente desde el individuo hacia lo que podríamos llamar la estructura o el andamiaje corporativo. Y la literatura actual reconoce esto. Sabe que el autocuidado individual tiene un límite biológico y psicológico si no está respaldado por estructuras sistémicas. Y el documento menciona que la primera de estas estructuras son los programas de asistencia al empleado. Los famosos EAP por sus siglas en inglés. Pero, a ver, ¿cómo funcionan exactamente en la práctica? Porque a veces parece que son solo un folleto que Recursos Humanos te entrega el primer día y que dejas en un cajón. Bueno, en las empresas modernas son servicios de intervención directa financiados por la compañía. Parten de una premisa muy realista. La vida personal y la profesional no existen en compartimentos herméticos. Es imposible separarlas del todo. Claro, si un empleado está atravesando un divorcio complejo, lidiando con un trauma familiar repentino o enfrentando un problema legal severo, eso va a destruir su capacidad de concentración. Lógicamente. Estos programas proporcionan asesoramiento psicológico confidencial, apoyo legal y soporte real en crisis. O sea, si volvemos a las analogías, estos programas funcionan esencialmente como la red de seguridad de un trapecista en un circo. Me gusta esa imagen. Porque el público rara vez se fija en la red, ¿no? Y el trapecista, que en este caso es el trabajador, entrena todos los días con la firme esperanza de no tener que usarla jamás. Pero la mera existencia de esa red ahí abajo cambia toda la psicología de su salto. Le quita el pánico al error. Exactamente. Saber que si ocurre un error o si la vida te lanza una ráfaga de viento inesperada, como un problema de salud mental o legal, hay un soporte profesional estructurado esperándote, eso permite operar con muchísima más confianza y menor ansiedad. Reduce lo que en psicología llamamos la carga cognitiva de fondo. Eso, la carga cognitiva de fondo. Es una forma muy precisa de verlo. Al liberar esa carga, el individuo puede enfocar su energía en la creatividad y la resolución de problemas. Pero ojo, la red de seguridad es solo para las caídas. La organización también tiene que diseñar un espacio donde la gente no tenga que caminar constantemente por la cuerda floja. Ahí entramos en los puntos 7 y 9 del texto, sobre el ambiente laboral. Exacto. Se requiere un clima estructurado sobre la comunicación positiva, el reconocimiento y, fundamentalmente, sobre políticas de trabajo flexible. Hablemos de esa flexibilidad un momento, porque se ha convertido en una palabra de moda que a veces significa todo y nada a la vez. El documento detalla modelos como el trabajo remoto, el híbrido o los horarios continuos, pero el concepto que me parece que tiene el mayor impacto psicológico es la gestión por objetivos. Es que la gestión por objetivos es la antítesis absoluta del presentismo. El calentar la silla, digamos. Tal cual. En el modelo tradicional de calentar la silla de 9 a 5, el valor del trabajador se mide por su obediencia y su disponibilidad física. Estar ahí para que te vean. Y eso fomenta muchísima ansiedad, porque el empleado siente que está siendo vigilado por el tiempo que pasa frente a la pantalla, independientemente de si está produciendo algo útil o no. Claro. La gestión por objetivos cambia esa métrica por completo. Evalúa resultados. Esto le devuelve al profesional la autonomía sobre cómo y cuándo ejecuta su trabajo. Y la autonomía es una de las necesidades psicológicas básicas del ser humano. Cuando alguien siente que tiene control sobre su propio proceso, los niveles de cortisol se desploman. Se reducen drásticamente. Costos operativos, aumenta la productividad real y se convierte en la herramienta principal para captar talento. O sea, nadie quiere abandonar un lugar que lo trata como un adulto capaz de gestionar su propio tiempo. Totalmente. Y para cerrar este ecosistema de bienestar hay un punto, el número 10, que transforma el espacio de trabajo de un lugar pasivo a un promotor activo de salud. Habla de la promoción de la actividad física corporativa. Ese punto me pareció revolucionario en la práctica. ¿Verdad que sí? Sí, porque normalmente se asume que el ejercicio es tu problema personal, ¿no? Algo que resuelves a las 6 de la mañana o en la noche en un gimnasio lejano. Pero la investigación sugiere que la empresa organice actividades que fomenten la movilidad a pie, convenios con gimnasios y, lo más llamativo, instalar zonas de aseo en la oficina. Las duchas en el trabajo. Duchas en la oficina. Es que eso se trata de eliminar la fricción. Ese es el principio básico del diseño conductual. Si alguien quiere ir al trabajo en bicicleta, el mayor obstáculo no suele ser la distancia física. Es llegar sudando. Exacto. Es el sudor y la imposibilidad de presentarse en ese estado a una reunión importante. Al instalar una simple ducha, la organización elimina la barrera logística completa.
Es una señal arquitectónica de que la salud del equipo es una prioridad tangible, no solo un eslogan bonito en la pared. Transforma por completo la oficina. Pasa de ser un lugar que, digamos, extrae la energía vital de las personas a un ecosistema diseñado para sostener e incluso regenerar esa energía. Si conectamos esto con el panorama general, la evolución es evidente. Pasamos de las acciones individuales de estiramiento y respiración al uso de apps y gestión del tiempo, culminando en un soporte estructural enorme. Todo esto reemplaza esa vieja visión de seguridad laboral de, no sé, solo evitar que alguien se ampute un dedo en una máquina. Es una redefinición total de lo que significa estar a salvo en el trabajo hoy en día. Entonces, a modo de síntesis para nuestra audiencia, ¿qué concluimos de la aplicación de todas estas capas de autocuidado preventivo? Concluimos que ya no es un lujo, es un imperativo de supervivencia organizacional. Los beneficios en el documento no dejan lugar a dudas. La adopción de este enfoque integral reduce la exposición a riesgos, disminuye la fatiga crónica y mejora la calidad de vida en general. Una mejora en todos los frentes. Sí, para el individuo significa estabilizar su energía y su enfoque diario. Y para la empresa significa contar con un equipo resiliente, motivado y altamente productivo. Es un sistema donde la prosperidad humana alimenta directamente el éxito operativo. Una simbiosis perfecta. Proteges la mente del equipo y el equipo protege el futuro del proyecto. Pero, antes de despedirnos, sé que al observar cómo se entrelazan la tecnología, los datos de salud y las corporaciones, surge una fricción inevitable. Hay una sombra detrás de tanta luz. Siempre la hay. Y este es un dilema ético y de privacidad que apenas estamos empezando a vislumbrar. Pensemos en las recomendaciones del documento. Integrar aplicaciones de bienestar con gráficos de seguimiento. Ajá, los pasos, el sueño. Todo esto bajo el paraguas de prevenir riesgos laborales. La pregunta que queda flotando es, a medida que avanzamos hacia el futuro, ¿cuál es el límite exacto entre el fomento del bienestar y la vigilancia corporativa? Es un terreno increíblemente pantanoso. Imagina que una corporación financia la app de salud de su equipo y nota, a través de esos gráficos, que una persona duerme sistemáticamente 4 horas. Si la falta de sueño es un riesgo industrial equivalente a la intoxicación, ¿tiene la empresa el derecho o la obligación de intervenir en la vida privada de esa persona? O de penalizarla. Exacto. ¿Podría la tecnología del autocuidado convertirse inadvertidamente en una herramienta de control? ¿Qué paradoja más grande? Empieza como un cortafuegos mental para proteger el fin de semana del empleado, y la propia tecnología podría convertirse en un caballo de Troya, que le da a la empresa acceso directo a tu mesa de noche. Una advertencia para el futuro. Sin duda. Buscábamos la misma claridad que ofrece una señal amarilla de piso mojado para estos riesgos invisibles, pero parece que las curas modernas traen consigo sus propios laberintos oscuros. Es una interrogante monumental sobre cómo equilibramos el cuidado genuino con el derecho a nuestra privacidad biológica. Y bueno, dejamos a quienes nos escuchan con esta inquietante pregunta para que la analicen por su cuenta. Muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo recorrido por las nuevas fronteras del bienestar profesional. Hasta el próximo análisis a fondo.